Bueno, jóvenes, vámonos colocando. A diferencia de la teoría celular en la medicina convencional, donde solo se ve a la célula como una estructura, con el tiempo los microscopios permitieron revelar que alrededor de la célula había un tejido que primero se le llamó tejido conjuntivo, después tejido conectivo, y conforme se estudiaba más se observaba que ese tejido, lejos de ser un tejido de sostén, en realidad era una matriz extracelular. Y entonces el doctor Alfred Pischinger escribe un libro pionero que se llama La matriz extracelular. Y él considera que ese espacio está altamente conectado a la célula, y entonces la célula no funciona sola, sino está conectada a su matriz extracelular. Sería como nosotros, nos consideramos muy individuales ahora en este mundo individualista, donde todos exigimos una serie de cosas, ¿verdad? Somos muy individualistas. Sin embargo, si tú te metes a una bolsa de plástico y dejas de estar en contacto con el aire que hay en este espacio, pues fácilmente mueres. Pues estamos realmente muy conectados al ambiente. Ese ambiente es el que necesita la célula para poder gestionar todas sus respuestas. Y no solo es un espacio extracelular, sino, como dice el doctor Pischinger, es una matriz extracelular. Porque en esa matriz, la conexión que existe entre la célula y esa matriz es muy importante. Aquí estaría la célula entonces. Vamos a dibujar otra más. Y este espacio, que Pischinger también le llamaba el espacio básico o vital, o el tercer espacio, porque hay otro espacio más que es la sangre. Si aquí colocamos una arteria, esta arteria drena sus nutrientes a través de un capilar y luego se convierte en vénula. Entonces se conocía el espacio intracelular, el espacio intravascular, que es el que se revisa en la medicina. Sin embargo, el espacio intravascular es un flujo continuo de sangre, y es ahí donde no se está llevando la vida, no. Ahí van nutrientes que al final se descargan en este espacio. Entonces, cuando un médico analiza la sangre solamente, está analizando una parte de la biología, y la sangre no es el reflejo de los tejidos. Habría que analizar los tejidos. Claro, con una biopsia podemos cortarlos, pero en el momento que cortas ese tejido ya entra en una condición muy diferente a lo vivo. Actualmente existen microscopios nuevos que se llaman ultrafotónicos, que pueden evaluar en vivo la dinámica del espacio intravascular, extracelular e intracelular. Este espacio o matriz extracelular no solo es un espacio, sino tiene fibras, colágena, elastina, proteoglicanos, y todos estos los estudió Hein, uno de los que desarrolló la técnica alemana de homotoxicología. Yo les recomiendo que ustedes lean algunos libros de homotoxicología de Hein. Y entonces, cuando se estudia este espacio, encontramos fibras, sobre todo colágena, elastina, proteoglicanos, y debido a su estructura química, estas fibras atraen agua porque tienen una polaridad negativa, y entonces vuelven a ese espacio un gel
que al colocarle un sensor o un electrodo va a revelar que la potencialidad eléctrica de una matriz extracelular es de menos 240 milivoltios. Esos menos 240 milivoltios son un lugar ideal para que los fenómenos que suceden de acidez puedan compensarse. Y entonces el potencial eléctrico de la matriz celular es de menos 240 milivoltios. Con esta condición se atrae agua, el agua se convierte en una estructura tipo cristal líquido, de la cual ha hablado una doctora que se llama Esther del Río, creo que por ahí la conocen. Sin embargo, no es eso que dice la doctora Esther del Río, sino que estas estructuras cristalinas crean un medio ideal para que el tejido esté turgente, hidratado, y entonces se lleven a cabo fenómenos eléctricos. Y uno de los claves en las células es la transmisión de la información. Podríamos decir que todo el cableado que existe en Tijuana de la red internet, la red de telefonía, ahora en este mundo actual es indispensable. Ahora ya no es necesario andar saliendo a la calle, taxi, taxi. Basta abrir el Uber y el GPS, y bueno, a algunos se les apaga el GPS y ya no sabes para dónde va. Y ese es el problema, que si hay un problema de comunicación celular o de información, empieza a haber un caos. Ahora, esta matriz extracelular no solo es un espacio de fibras, de proteoglicanos, sino también hay nervios, y aquí llegan botones sinápticos del sistema nervioso autónomo que están midiendo constantemente la dinámica de esta experiencia. Entonces, la teoría celular, a partir de los descubrimientos de Alfred Pischinger, pues se vuelve inadecuada, se vuelve muy obsoleta. Y el agregado de que este lugar es un espacio de comunicación le da una dinámica nueva al entendimiento de la vida celular. Entonces, la teoría celular de Virchow, que es la unidad fundamental de la vida es la célula, queda obsoleta, y entonces ahora la dinámica de la vida es capilar, célula y matriz extracelular. Esa sería la triada, y esto nos va a ayudar mucho porque todo este lugar o todos los cambios que se sufren son cibernéticos. Eso quiere decir que una célula no trabaja de una forma anárquica, sino que va a ir sufriendo cambios de acuerdo a las señales que va recibiendo, a las condiciones que va experimentando. Y entonces, en los años de 1940 para acá, los rusos, sobre todo, y los alemanes, sobre todo Hunecke, en su técnica también que se llama donde se aplican inyecciones de procaína, que se llama la terapia neural, no sé si han escuchado eso. Él se basa, Hunecke dice que este espacio a veces tiene interferencias eléctricas, y entonces había que regular o hacer una reostasis de esta comunicación, y entonces mucho tiempo los rusos y los alemanes, sobre todo del este, estuvieron bloqueados por el famoso eje comunista. Toda esa información que se hacía, investigaciones, no se conocían porque, como ustedes saben,
Bueno, ¿no? ¿Ya? ¿Escuchó? Y entonces les decía que por ejemplo, si ustedes van bueno, hay organizaciones de investigación. Por ejemplo, yo pertenezco a una que se llama la Organización Internacional de Nutrigenómica y Nutrigenética. Y esa organización tiene una característica: no tiene ningún patrocinador, y entonces es una reunión en general de científicos donde no existe ninguna filtración, ¿no? O sea, me refiero a que no se dice, tú no porque eres de tal grupo. Entonces, esas sociedades científicas, obviamente cuando se hace el congreso, es un congreso sencillo porque pues no se pueden, si está auspiciado me acuerdo cuando fue el Congreso del Dolor en Huatulco, que estaba auspiciado por Bristol and Mayor, no hombre, un congreso enorme donde había cenas y todo eso, porque los laboratorios, y estaban los stands y agarraban los Dolacs, ¿verdad? Y decían, doctor, llévese el Dolac para que... Y nos sembraban la idea de que el Dolac era el analgésico más poderoso que existía, o el ketorolaco. Entonces, cuando son por laboratorios, pues los empresas son enormes, pues hay bastante dinero que los laboratorios, ¿cómo se dice? Invierten porque pues es la publicidad. Y bueno, así pasó con los rusos y los alemanes de los 40 a los 70. Todo lo que hicieron como investigación, simplemente, si era del bloque comunista, era no. Sin embargo, ellos durante ese tiempo desarrollaron la teoría del nervismo. Y uno de esos, los van a reconocer, se llamaba Pavlov. Pavlov. Hasta hay un perrito que se llama el perrito de Pavlov. Pavlov encontró la teoría del condicionamiento y él agarraba a un perrito, lo dejaba sin comer y ya cuando tenía mucha hambre, le tocaba una campana, tin, 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 y le ofrecía comida. Y él le hacía un hoyito en el estómago para analizar la secreción de ácido clorhídrico, y cada vez que él tocaba la campana, el perrito sabía que llegaba la comida y secretaba ácido clorhídrico. Y lo hacía muchas veces hasta condicionarlo. Bastaba en cualquier situación solo sonar la campana y había secreción de ácido clorhídrico. Entonces él encontró cómo la influencia del sistema nervioso autónomo en las funciones celulares era vital. Entonces la teoría del nervismo fue el conocimiento de un sistema que con todo respeto, a los gringos no les gustaba mucho estudiar el sistema nervioso. Entonces, Huneke, Pavlov, Speransky, por ahí van a ver una palabra que se llama Speransky, encontraron los funcionamientos de un sistema nervioso que se encarga de coordinar la respuesta biológica, ¿verdad? Hay una inteligencia, cuando ustedes usan el Uber, una inteligencia que los celulares usan, que es el GPS y te dice por aquí, por allá, por acá. Entonces, si está coordinado tu celular con el del conductor y puedes ver dónde está y puedes compartir tu ubicación, y si ese sistema está funcionando, puedes llegar al destino, pero si se llega o te marca otra dirección y luego que los taxistas nuevos, ¿verdad? Ya no saben, yo creo que cualquiera que va a hacer Uber tiene que revisar el mapa, ¿verdad? General, ¿qué colonia es esta? ¿Qué colonia? Y pues ya se guían por el GPS y a veces se meten en calles donde ni al caso. Y uno, por ahí no. Bueno, así funciona el sistema nervioso autónomo. Se encarga de coordinar las respuestas profundas para que esa respuesta tenga un resultado. Y entonces lo que están viendo en este diagrama no es más que la participación del sistema nervioso autónomo como el comando maestro, que nosotros le llamaremos el inconsciente. Cuando yo hablo del inconsciente, me dirijo al sistema maestro que sabe hacer enzimas, que sabe coordinar las respuestas biológicas, que sabe coordinar miles de respuestas biológicas sincronizadas a la perfección. Cuando tú vas al baño, todo tu cuerpo está yendo al baño, ¿eh? Desde los pies hasta los ojos, hasta las manos, y coordinado, porque si te descoordinas,
pues es un error. Entonces, esa sincronización biológica tiene la participación de cerebros, 4 cerebros sobre todo. Esos 4 cerebros son inconscientes. Sí puedes influir un poco, pero la biología dice, no, usted solo puede influir hasta ciertos aspectos, al menos que nosotros entrenemos nuestra mente o le demos órdenes a ese consciente. Y entonces, miren, voy a colocar acá el preconsciente. Preconsciente. Nosotros tenemos 19 estados mentales. ¿Okay? Vamos a evaluar los más profundos. Entonces, hay un preconsciente que es una esfera de inteligencia. Nuestro preconsciente se divide en 3 estados. El primer estado se llama preconsciente instintivo. Ese preconsciente instintivo es un sistema biológico que se encarga de las funciones vitales, arcaicas, básicas de la vida, el performance de vivir. Cuando tú estás durmiendo, el preconsciente instintivo está midiendo miles de cosas y está haciendo que tus pulmones se expandan, se relajen, la dinámica de la alimentación, la digestión, el proceso de ir a orinar, todo eso es el instintivo. Un animal, como por ejemplo una jirafa, aunque no sabe caminar, pero en 5 minutos después de nacer, ya puede pararse para empezar a hacer una marcha inconsciente, preconsciente instintivo. El bebé tiene un reflejo biológico, que son los reflejos del comportamiento para poder comer, que le tocas el cachetito y tiene el reflejo de búsqueda. O le metes el dedo en la boca y succiona. Porque ¿quién le enseñó al bebé? No, bueno, eso es ya lo biológico. Yo diría que el preconsciente instintivo es la inteligencia más objetiva que tenemos en el cuerpo. La más objetiva porque no se anda con subjetividades. Cuando hace falta oxígeno en un tejido, hace un movimiento y no le importa si tú no quieres, dice, ¿cómo que no? Claro que sí. Por ejemplo, ir al baño, te dan ganas de ir al baño, tú estás, córrele porque mi preconsciente instintivo dice ya. Y si no encuentras el baño, pues ahí dice, no se puede más, se va a intoxicar. Y decimos, híjoles, me ganó el preconsciente instintivo. Sin embargo, este preconsciente, fíjense lo que pasa con este preconsciente. En este diagrama hay algo muy interesante. Cuando uno vive un conflicto o una vivencia, para no llamarle conflicto, porque no todos son conflictos, cuando uno tiene una vivencia, aquí está el conflicto activo. Y en ese momento se asocia un ruido, un sonido, una experiencia kinestésica, entonces se ancla. Y nosotros diariamente estamos anclando a nuestro preconsciente instintivo para que de ser instintivo se convierta en reactivo. Entonces tenemos ahí una inteligencia preconsciente reactiva donde está guardada toda la información anclada de la vida. Y eso nos hace humanos. Y eso lo puede hacer con un perrito. Nace un perrito y está ahí y le decimos, Lucky. Yo me acuerdo que fui a una reunión de mi padre, muy pequeño, tenía como 7 años, me acuerdo bien. Él iba a una reunión de estudiosos, porque él se metió a una sociedad que se llamaba la Sociedad de Antropología Gnóstica. Y mi madre decía, ¿qué vas ahí? Y hablaban de los chakras, hablaban de... él diseñó un lugar especial donde puso un montón de focos, que era la cromoterapia. Estamos hablando del año 1984, 85. Y nos daba fiebre y nos metía y nos ponía
focos azules y decimos, bueno, mi papá no es normal. Ese señor, y ahí nos tenía con luz azul o luz morada. Y bueno, no había tantos focos, pero él les ponía colores. Pero era la cromoterapia, ¿verdad? Era la cromoterapia. Entonces fui a esa reunión y me dicen, ¿cómo te llaman? Y yo, me llamo Miguel. No, dice, no te llamas, te llaman. Y yo, ¿qué? Y esa pregunta así me dijo, ¿cómo? Sí, dice, nadie se llama a sí mismo, te llaman. Porque tú antes de ser Miguel, no tenías nombre, tú respondes a ese nombre, a esa identidad. Te puedes llamar de muchas formas, ¿sí o no? Pero así pasa con el perrito, Lucky, y Lucky no sabe qué es Lucky. Hasta que dice, Lucky, Lucky. ¿No? Y al rato, esa persona se encierra en ese nombre, y bueno, si te llamas Dolores, o te llamas, Angustia, Doña Angustia, venga. Doña Soledad, Doña no sé qué. Bueno, total que la información que vamos recibiendo se va conectando con ese sistema preconsciente, y en México, acuérdense que si dicen, decimos, ¡ey! Calma, ¿verdad? Es una grosería, porque asociamos ese silbido, y cualquiera al que le hacen eso se pone rojo, caliente, porque nos vamos haciendo humanos. Entonces, este preconsciente reactivo humano, que es el que trabajamos ayer con esa señorita, ¿verdad? Hay que desanclarlo. Hay que desanclarlo, porque es la base de los famosos conflictos largos, ¿verdad? Que me dijo, pen, así. ¿Qué pasó, señor? Es que mire, ¿verdad? Mi padre cuando yo tenía 7 años me dijo, pen. Y hasta hoy, ¿verdad? Que tengo ya 70, esa palabra, ¿verdad? No la soporto escuchar. Esa palabra sigue siendo mi identidad. Oiga, pues ya desánglese, ¿verdad? Y nos hemos creído todas las palabras que nos han dicho. Y eso se llaman patrones hipnóticos. Burro, tonto, gordo, X, que tú dónde eres, de allá, tú eres de aquí, nosotros somos del norte, hombre, ustedes son del sur, ¿verdad? Y la biología del norte se cree del norte, aunque es la misma biología, pero que se ancló, y eso nos hace humanos. Sin embargo, recuerden que somos seres humanos, o sea, somos seres que se humanizan. De ahí que cada información que le agregamos a nuestra vida va a reactivarnos, pero cada quien sabe si se cree lo que dice su cultura. La pregunta sería, ¿quién eres? ¿Eres tu nombre? ¿Eres tu cultura? ¿Eres tu posición social? ¿Eres lo que te dijeron? ¿Eres lo que tú crees que es? ¿Quién eres? Eso, información, si se conectó a tu profundidad, ¿eh? Entonces hace que tu preconsciente reaccione, y ese es el origen de los anclajes. Sin embargo, el preconsciente tiene otra esfera de inteligencia que se llama intuitiva, el preconsciente intuitivo, y es que nuestro preconsciente intuitivo es un sistema maestro, puede también decirnos lo que necesitamos a través de sensaciones, porque así nos dice. Si tú dijeras, a ver, ¿qué necesito? Tienes que hacer un proceso mental que se llama la intuición, es decir, a ver, ¿qué necesito? Y tienes que escucharte a ti mismo a través de sensaciones, y es que cuando conoces a alguien, por ejemplo, dices, a ver, no, ese sí me siento bien, y casi tu cuerpo te dice, sí, o a veces dices, no, como que algo, no sé, y entonces nosotros vamos a utilizar en la bioenergética no el estado de la mente, sino al preconsciente intuitivo instrumentado, es decir, vamos a preguntarle a ese preconsciente intuitivo a través de una respuesta biológica instrumentada, es decir, un mecanismo, la respuesta de esa necesidad profunda. Claro, este preconsciente intuitivo se conecta al sistema de regulación primaria y sobre todo al gran
maestro de la biología que se llama el ADN. Por eso el doctor Goiz dice, dice, le hablo al ADN. Yo no me ando preguntándole a la cabeza, a tus recuerdos. Voy directo al ADN. Sin embargo, la palabra quizá más apropiada es conectarse al preconsciente intuitivo de las personas, que está directamente relacionado a nuestro maestro biológico, o a los que algunos llaman, para hablar así científicamente, la conciencia biológica. Ahí cada vez que vayan a hacer bioenergética, tienen que su intuición, que es, o su perceptividad mental, o la dirección de su pensamiento, es no hacia la persona, sino al preconsciente intuitivo. Que ese preconsciente intuitivo es un campo de información sorprendente. Ahí diríjanse, yo les recomiendo antes de hacer bioenergética, o antes de acercarse a un cuerpo, digan, bueno, vamos a buscar, ¿me permite hacerle un rastreo? Vamos a preguntarle al preconsciente intuitivo qué pares hay que ponerle para esto. Y ya eso hace que nuestra intuición se vuelva dirigida a una estructura mental muy específica. Estos son los 3 estados mentales más profundos que tenemos. Son estados de conciencia. Y bueno, lo intuitivo sería suprahumano. Es nuestro estado mental suprahumano. Porque va más allá de incluso todo lo que ustedes creen que es lo que existe, no es solo que una creencia de lo que han aprendido. O sea, todo eso que dicen, lo que es verdad o lo que no es verdad, no es solo más que el cúmulo de conocimientos al que perteneces a tu cultura, ¿verdad? Y bueno, en nuestro ámbito de conciencia, tenemos un ámbito de conciencia que es el físico, que es recoger, ahí vienen los otros estados mentales, beta, alfa, delta y gamma. ¿Quién da más? Teta. No hay no hay gamma. Teta, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con la frecuencia de nuestros hemisferios cerebrales y estos son los estados mentales conscientes. A ese le vamos a llamar el consciente. El otro, el preconsciente, no es consciente, es preconsciente. O sea, todavía es antes del ser consciente, ¿sí? Y bueno, el estado de conciencia beta consiste en que el hemisferio cerebral, según los electroencefalogramas, está vibrando arriba de 14 Hz. Y entonces cuando está sucediendo eso, estamos pensando. Y uno está pensando. Ese pensamiento va a tener una característica, es lineal, lógico, matemático, racional, comparativo. Entonces uno está pensando de forma lógica. Y dice uno, bueno, este es un cuadrado, esto es un círculo. Entonces lo que hace la mente lógica es comparar. La característica de la mente lógica es analizar y hacer comparaciones solamente. Y a través de esas comparaciones emitir un juicio. Yo estoy parado, ustedes están, por lo tanto, sentados. Y entonces yo estoy más alto que ustedes están más bajos. Y esa es la parte que se prefiere mucho en la universidad y en el pensamiento científico. Se requiere que tu función lógica sea privilegiada. Y entonces cuando ustedes van a una primaria, le piden a los niños que sean lógicos, lineales. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. ¿Okay? Y ahí están todos repitiendo lógicamente las cosas. Mamá, quiero esto. Ok, está bien dicho. Mamá, esto quiero. ¡Hey, niña! Respeta la gramática, por favor, de la mente beta. Tienes que hablar bien.
Y entonces ahí entramos en las cosas que tienen que ser, las reglas, lo crítico, lo que es, ¿verdad? Yo ser toro sentado. Diciendo, bueno, habla bien, dicen uno, habla bien. Yo tengo una abuela que decía, hijo, es que esto lo vide así. Y uno de mis tíos decía, no se dice vide, se dice vi. Y ella se queda, es que yo lo aprendí así. Pero ya cuando uno analiza la endolingüística, vide es una expresión latina que significa ver. Y entonces ella está hablando en latín, porque ella es más antigua y entonces el castellano que llegó a su pueblo era latín. Pero así se quedó, ¿verdad? Digo, a ver, tío, cálmese. Mi abuela está hablando en latín. Porque vide es la mejor palabra para decir ver. ¿Ah? No, es que tiene que hablar bien. Ok, señor beta. Esa es la experiencia beta. Estamos pensando. La experiencia alfa es de 8 a 12 Hz. Y entonces entramos en un estado interior de imaginación, donde el mundo ya no se vuelve lineal, sino se vuelve más expansivo. Y entonces uno puede imaginar, crear, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a pedir a esa señorita que cierre sus ojos y ahora imagínense que Antonio Banderas viene a un lado de usted y le dice, mi amor, vamos a ir a Rosarito. Bueno, abre los ojos, abre los ojos. Y entonces, en ese estado alfa no hay tiempo, no hay espacio. Tú puedes irte a otro planeta, te puedes ir a tu interior, al ADN, te puedes ir a cualquier lugar. Y entonces estás imaginando. Y aquí la mente se expande y ya no tiene límites. Ya no es de que ahorita mismo puedo ir a la India, ¿verdad? Un día mi padre así me confrontó, dice, hijo, prepárate que nos vamos a la India. Y yo, pero digo, ¿y cómo nos vamos a ir? Porque no tenemos tanto dinero. Espera, cierra tus ojos. ¿Ah? Y yo, ¿sí? No, sí me dijo, yo era niño. Y dice, a ver, cierra tus ojos, vamos a salirnos del ombligo. Y, ¿a dónde vas? Digo, ya voy llegando. Y yo vi el Himalaya. Digo, ¿puedo ver el Himalaya? Sí. Y fui al Himalaya y andaba ahí con los monjes. Y fue un momento muy especial, ¿verdad? Dice, ¿ya fuiste al Himalaya? Y yo, sí, ya están. ¿Qué ves? Ah, que hay unos castillos y acá, y están así tocando, y los sonidos. Lo podemos hacer con la mente, ¿sí o no? Estamos imaginando. Eso es un estado de conciencia. Eso lo requiere un arquitecto, lo requiere un ingeniero. Le ponen ahí los cerros y él agarra y empieza a imaginar, ¿verdad? Hace una estructura mental. Dice, ya sé cómo le voy a hacer. Y lo plasma. Si no pudiera hacer eso, no podría plasmar nada, ¿verdad? Ahora, el estado entre alfa y beta, que es estar en medio entre beta y alfa, se llama meditar. Estás meditando. Estás entre pensando y ¿qué? E imaginando. Claro que nuestra mente beta siempre requiere una tarea, es decir, a nuestra mente beta le gusta pensar todo el tiempo. Y hay que darle tareas, hay que decirle, piensa en esto, piensa en aquello, piensa aquí. Porque si nos vamos solo a la mente beta, entramos solamente en la realidad física, que es percibir el mundo a través de los sentidos. Ese es el que utiliza la mente beta. Solo existe lo que veo a través de los sentidos. Sin embargo, lo que vemos es un filtro de nuestros ojos. No es toda la realidad. El ojo solo ve una longitud del espacio, del espectro visual, del espectro electromagnético. Pero otros ojos ven otra cosa. Por ejemplo, un perro, un ratón, una serpiente, ven otro espacio electromagnético y ellos pueden ver en la noche. Y tal vez nosotros no vemos nada, pero ellos están viendo animalitos. Eso quiere decir que la mente beta no es toda la realidad. Si nos quedamos en la mente beta, ahí diríamos que es toda la realidad y entonces estaríamos en un error, ¿verdad? No todo lo que vemos es todo. Hay más allá. El estado delta es un estado más profundo, es un estado
bastante hipnótico. Todo lo que se dice con palabras o con ideas se hace. Es el estado clásico hipnótico donde los comandos adquieren una fuerza, ¿verdad? Y entonces en bioenergética nosotros no vamos a hacer sugestiones, no, vamos a hacer comandos. Esa es la diferencia entre hipnosis y bioenergética. En hipnosis se hace sugestión, en bioenergética se dan órdenes y comandos. Así trabajamos nosotros con comandos. Que esos comandos son una información que viaja hasta la célula y se hace una reacción psico-neuro-inmunológica, ¿verdad? Y entonces se hace una acción biológica. El estado teta es un estado más profundo que se llama el estado anateórico, y ese estado anateórico te conecta con un campo de información consciente más allá de tu experiencia individual, con información ancestral, información de todo tu sistema, ¿verdad? Entonces, todo el día nosotros estamos haciendo vibraciones. Cuando vamos al cine, nuestro cerebro baja a 8 Hz y entonces estamos disfrutando la película y estábamos en el Titanic un día y está Leonardo DiCaprio en el madero ya y la gente, las señoras y esa escena tan triste donde se despide y de pronto Leonardo DiCaprio se va a la profundidad del mar, una chilladera que había y todos, ay, ya. Y había un señor, es una película. Él estaba en estado beta, los demás estaban en estado ¿qué? Alfa, ¿verdad? Entonces todos los días, ahora, nosotros cuando nos vamos a estado alfa, delta y teta, a eso le vamos a llamar trance. Entra en estado de trance o también de transformación. Transfórmate, o perdón, transfórmate. El estado de trance no es un estado extático, porque hay estados estáticos como este. Hay momentos que el baile, que la danza, que las respiraciones pueden hacer que entres en un estado estático, ¿no? Pero eso es característico de los rituales. Y muchos relacionan ese estado estático con un estado de trance y no. Un estado de trance simplemente es bajar tus ondas cerebrales, dejar de pensar, dejar de recurrir a tus creencias y colocarte en un estado dinámico de transformación. ¿Verdad? Tus creencias dicen, no me voy a morir. Hey, baja tus ondas cerebrales. Bájalas. Es más, ahorita, de una vez, o ahorita mismo nos vamos al cielo todos, ¿sí o no? Vámonos al cielo, en estado alfa, ¿verdad? Entonces, los estados beta son estados muy lógicos que se conectan a nuestras prohibiciones, a nuestras creencias de una forma así como un candado, ¿eh? Es que ya estoy viejo. ¿Cuántos años tiene? 60, sí. Y piensan que decir 60 ya en ese momento, no pasa nada. Pero les da miedo porque relacionan 60 con el FBI o la Senectú, que son las fuerzas básicas del INSEN. El INSEN es el Instituto Nacional de la Senectú. Y una señora me dice, doctor, soy del FBI. Digo, ¿en serio? ¿Y qué hace aquí? Pues ando aquí haciendo cosas. Digo, no me mienta. No, soy del FBI, aquí está mi credencial. Y yo, y se decía, el INSEN, las fuerzas básicas de la senectud. Bueno, entonces, en este estado beta, lo lógico es lo que creemos que es aprendido. Lo lógico es que para hacer una terapia tenga que usar imanes, ¿sí o no? Lo lógico. Ahorita vamos a hacer una técnica un poco ilógica, donde no vamos a usar cables, sino vamos a usar radiaciones, ¿eh?, que viajan como información.
¿Han escuchado hablar de la palabra radiónica? Sí. Radius es radiación, ion significa viajero. Entonces, una onda que viaja o una onda que porta información. Entonces, vamos a hacer ahorita el protocolo, uno de los protocolos, todos los que hacen bioenergética, de ley se deben saber el protocolo a distancia. Ese es cómo tratar a alguien a distancia, y es aquí donde van a inaugurarse como telépatas, ¿verdad? Pero nuestro consciente tiene que bajar su frecuencia. Hay un estado de trance. ¿Qué es el estado de trance? Un estado facilitado de la conciencia que permite los cambios ante una situación, ¿verdad? Por ejemplo, llega tu suegra y tú, ay, ya viene la suegra, ¿no? Porque has asociado a tu suegra con muchos momentos conflictivos, ¿no? Cuando alguien está peleando, vete de ahí porque se asocia contigo, y después basta verte y se activa otra vez el conflicto. O desánclate. A mí no me gusta la palabra limpieza. No, tienes que limpiarte de las energías patológicas. Había una alumna que llegaba y me fumigaba. Y terminaba mi clase y llegaba. Y yo, ¿qué? Y era un olor esotérico de pachuli con no sé qué. Yo, oiga, deme chance. Es que lo tengo que limpiar. No, digo, mire, yo no me limpio, yo me desanclo nada más. Porque limpiarse está en el contexto de que hay algo negativo en la vida que se va a apoderar de mí y que se me metió. No hay nada malo en la naturaleza, como decía Hahnemann. No, solo existe cómo te enganchas a las cosas. Entonces, doctor, vengo porque límpienme. ¿De qué? ¿No te bañaste o qué? ¿Qué pasó? Es que hice una terapia y se me pegó. No, a ver, no se te pegó nada. Solamente te anclaste. Porque la historia de ese paciente tiene que ver mucho contigo. Y te resonó. Entonces, los anclajes son resonancias afectivas, conflictivas. Hay veces que vamos en la calle, vemos a alguien que está pidiendo dinero y no nos afecta, pero hay alguien que pide dinero que decimos, oh, y queremos buscar el de 10, el de 15 pesos, porque ahí estamos viendo algo de nuestra historia. Tal vez la cara de nuestro padre, tal vez la cara de un abuelo, y nos sentimos muy mal. Y nos detenemos y decimos, Señor, aquí está. Entonces, no es que solo son anclajes inconscientes transgeneracionales. Tengo una alumna que comía capulines, que son unas frutitas, ¿sí las conocen? Negritas, y se enronchaba como no tienen idea. Y a veces hasta verlos. Y le hice una sesión, marcó que su abuela tenía ese conflicto de los capulines. Y ya después pasa unos meses y la abuela dice, hija, te voy a contar algo. Algo que no le he dicho a nadie, ¿verdad? Y ya a decirlo, pues me va a ayudar a estar bien, ¿verdad? Yo maté a tu abuelo. Era un canijo, dice. La única forma de sobrevivir era darle cuello. Y todos así, abuela. Y sí, el abuelo era una persona de lo peor, ¿no? Y dice, ¿y cómo lo mataste? Le di capulines. Los envenené. Dice, como saben agrios, no se distinguía, ¿verdad?, el veneno de rata que le puso ahí. Y ella se quedó. Oh. Ajá. Dice, pero bueno, hija, eso lo hice, ¿verdad? Ya caducó el delito. Sabía hasta de leyes. Y eso era muy interesante. Dije, mira, como una memoria que está ahí, conflictiva, se asoció. Y esa es la clave de las alergias. Todas las alergias son anclajes. Cada vez que alguien tenga una alergia, pregunten el protocolo. ¿Cuál es su sensación asociada? ¿Cuál es su holograma asociado? ¿En qué instante se hizo? ¿Y cuál es el par que soporta la información? ¿Cuál es su ancla? Sí, el protocolo es el de todos. Siempre vamos a buscar una ¿qué?
un holograma, un instante y un par. Sí, ese es el esqueleto básico que les hice ayer en una circulito. Miren. Aquí vamos a buscar vamos a poner el par. Microbio. Para todo lo que hagan con bioenergética, ese sería un esqueleto básico. Que alguien llega con un dolor, déjame buscar el par, el microbio, la sensación, el instante. Pues eso es todo. ¿Verdad? Que una alergia, a ver qué comes, el gluten, ok, ¿cuál es la sensación que activa el gluten? ¿Qué holograma se activó? Vas en un coche, muy enojado, con la pareja. Esto les va a recordar algunas cosas. Bájate, bájame, no, que me bajes. Pero es que no me haces caso, es que tú, ¿no? Y ahí se van peleando como gatos ahí en el pleno coche. Pues me bajo, aquí en plena carretera. ¿Verdad? Pero es que me bajo, ¿verdad? Y agarras y te sales del coche. ¡Pum! ¿Verdad? Y tú, ¿verdad? Y en ese momento sales y empieza a llover. Y llevas ira, llevas enojo y llueve. Y entonces se asocia lluvia con ¿qué? Con enojo. Basta después. Ir en la calle, te mojas y dices, es que me enfermé. ¿Por qué me mojé? Oiga, y cuando se baña, ¿qué? Tampoco se enferma. Qué ilógico, ¿ah? Y es que tenemos muchos anclajes. Pisar el frío, que el aire, es que el aire acondicionado me afecta. No, no te afecta el aire. Tienes conflicto relacionado al aire. Son anclajes. Entonces, cuando hacemos la justificación del interior por el exterior, ahí inicia la verdadera enfermedad. La enfermedad inicia cuando justificamos el interior por el exterior. El aire, los tacos, el clima, el azúcar, y todo es el exterior. Señora, fíjese que su hijo pues tiene una alergia a la foca, porque aquí tenemos el perfil de alergia. Alergia a la foca, al polen, al gato, al muñeco. Entonces se va a tener que comprar cosas hipoalergénicas, ¿ok? O sea, sin conflicto. Entonces el niño anda ahí y lo va a meter a una esferita de cristal donde no tenga, porque es alérgico al polvo, a esto, 26 alergias. Entonces, ¿sabe qué? Váyase a la luna. Esperemos que no sea alérgico al polvo de la luna. Entonces, los pobres niños, además de que ya traen ese conflicto, la madre le añade, ahorita vamos a ver, un mecanismo de agresión. El mundo es peligroso y eso lo magnifica. Entonces veremos niños que salen, mamá hizo un conflicto con el clima y algún día que hacía mucho frío, era el abuelo que se despertó, no había que comer y estaba con mucho frío. Desesperados, tristes. Todos se echaron a la calle y ese día durmieron en un frío tan terrible que ese frío se asoció con la devaluación. Y entonces se tiene esa idea de que el frío es ¿qué? Malo. Ya una, segunda, tercera generación, vámonos, el suéter. ¿Pero por qué? Llévense el suéter. Cuando llegan a cierta edad ya no pueden salir sin suéter. Pero sus ancestros, cuando tenían esa edad, los corrieron de su casa, vivieron en abandono. Todos los que usan suéter, es el sentido profundo de que los ancestros fueron abandonados. Pues no sé. Ay, es que ya me voy. Ay, mi suéter. Ponte suéter, hijo. Ay, mamá, por favor. Y él se va al antro, y ahí va en la camioneta, todo descubierto, Y no le pasa nada. Ponte suéter.
ponte suéter, el frío es malo, el frío es malo. Y después ese programa no se instala en ti por vivencia energética, sino por patrón hipnótico. Y el día que se asocia un poco, te lo dice y te hipnotiza. Y entonces dices, es cierto, el frío es malo y ya vamos a salir. A ver, mi suéter, ¿dónde está? Y ya sale un suéter así chiquito, que no les ayuda pero para nada, pero solo es una muletilla psicológica de que van protegidas. Hay veces que no se acuerdan. ¡Ay, mi suéter! ¿Dónde está? Oiga, ya lleva 3 horas enfrentada al frío. Porque ¿qué hace el suéter? Nos hace sentir calientes con una... Miren, yo puse aquí en la página número... Ahora. Ya les activé el... Miren, página número 45. Estar lejos de la tribu o de la familia o del núcleo afectivo haría que uno viviera la frase me siento solo y fuera de lugar, o me siento solo y abandonado, o me siento solo y vulnerable. Y entonces lo que va a activarse es un programa de temperatura hasta 37.2 grados centígrados. Cuando nos sentimos solos, miren, ustedes saben que las experiencias de los que viven en los lugares muy fríos, tengo un hermano que vive en Minneapolis, y la última vez que fui en diciembre estaban a menos 23 grados centígrados, ¿verdad? Y yo así de, ¿what? Nunca había visto. Entonces salí y pues te tienes que poner así. Entonces yo dije, bueno, y un aire en frío que entró al pulmón, eso es real, y sentí así, dije no. Pero mis sobrinos andan ahí jugando en la nieve, revolcándose, y yo, espera, ¿a dónde van a jugar? Y yo, y media hora y porque ya se adaptaron, ¿verdad? Tienes que adaptarte. Entonces se sabe que en los procesos de congelamiento, la mejor forma de reactivar la temperatura es otro cuerpo. Y ese es el famoso ejemplo de la cobija humana. O sea, todos los que andan con suéter requieren una cobija. Pero humana, humana. Entonces se ha demostrado que una persona, sobre todo en la antigüedad, cuando se estaban congelando y no había forma de cómo simplemente estar cerca, calentaba a una persona. Y hacía que la temperatura se fuera a 37 punto, ¿qué? Las febrículas. Un niño que tiene calentura de pollo, dicen, es porque se siente solo. Papá no está, mamá no está. Y son esas, uno dice, oye, como que me voy a enfermar. No, para un médico tener 37.2 es como que se va a ir a la fiebre. No, ya está en conflicto. Y ese conflicto se llama de soledad. Dices, oye, como que ando medio, me voy a enfermar. No, no te vas a enfermar. Ya estás en el conflicto, porque nuestro hipotálamo, para regular la temperatura, no lo hace arbitrariamente. Le ha tomado a los animales homeotermos, ¿sí?, 350 millones de años regular la temperatura. Y nuestro cuerpo no eleva un grado nada más porque, ay, voy a elevar un grado. Cada grado de temperatura significa algo, ¿sí? Y estar en 37.2 de 36 significa conflicto de carencia. Pónganle aquí la palabra carencia. Estamos en el manual, en la página número 45. Estás en febrícula. El doctor le dice febrícula. ¿Qué tiene su hijo? Febrícula. Hay que darle medicina para que no vaya más. No, no va a ir nunca ya. El que va a ir hasta 38 se va hasta 38. Hagas lo que hagas. Ya, y la señora estaba con el paracetamol y el niño con fiebre. Ya le di esto. El cuerpo va a ir hasta allá si lo necesita. Es más fuerte el fenómeno del hipotálamo contra los antipiréticos
que el mismo antipirético. La temperatura es una cosa de las más básicas que el cuerpo necesita regular. Ayer lo vimos con la homeostasis, ¿sí o no? Es para que se dé un fenómeno termodinámico. Entonces, estás así, para sentirte calientito, eso significa para el cuerpo estar en un grupo y no estar en abandono. Entonces, la cobija humana, acuérdense, es que con el frío me hace daño. No, señorita, usted está en carencia y el frío le hace recordar su conflicto de que está desprotegido. Porque todos los que tenemos cobija esta noche, o pudiéramos tener, no nos preocupamos. Sabemos que hay una cobija ahí, aunque sea ya toda destartalada, pero está. Toda ya deshilachada, pero bueno, hay que remendarla. Como dicen por ahí, de eso a nada. De eso a nada, ¿verdad? Mira, no te cubras, No, cúbrese. Una cobija sintética. Diga, esta cobija representa ¿Qué tal están las cobijas aquí en resolver mi Tijuana? conflicto. ¿Qué tal están las cobijas en Tijuana? Buenas. Híjoles, qué bárbaros. Bueno, entonces les decía que ¿en qué estábamos? Ya se me fue la onda. La enfermedad inicia cuando justificamos el interior por el qué. Es decir, si el niño va al médico y el doctor le dice, ¿fue el estreptococo? El niño se queda así como. A mí me toca revisar a niños y le llegan con la enfermedad en la garganta, los reviso y digo, mire, su hijo le marca soledad. Y el papá, no, es que yo lo cuido. Y el niño, no. Y dice, sí, hijo, es que yo te llevo. Y él dice, no. Y digo, escucha a su hijo, ¿verdad? Él tiene más necesidades que usted no comprende. Lo ve como un adultito, ¿verdad? Pero es un niño. Entonces, el doctor que dice, es el aire, fue el clima, fue la leche con proteínas, son los hiperalergénicos. Lo único que está haciendo es que te está separando de tu conflicto básico para hacerte una muletilla. Y entonces vas a seguir siempre enfermo porque no vas a tratar el conflicto. ¡Salud! Qué bueno que hizo esto porque relacionamos estornudo con enfermedad, ¿sí o no? Y por eso decimos que te sanes, ¿no? En realidad el estornudo es una respuesta es una epicrisis de un conflicto que se acaba de resolver. Entonces, en vez de salud hay que decir, sácalo. Sí, sáquelo. Se dice felicidades. Bueno, no iba a hablar de los estornudos porque es una niña, entonces más adelante. Entonces, entre más alta sea la temperatura, más grande es el conflicto. No, una de sus compañeras dice que si entre más alta es la temperatura, más grande el conflicto. Bueno, vamos a clarificarlo. Vamos a pasar a la página número... no tiene número esta. A la 9, por favor. Toda la temperatura o los cambios de temperatura solo se dan en la conflictolisis. Puede ser en la A, en la epicrisis o en la B. ¿Ok? Y entonces, de acuerdo al tipo de conflicto, la temperatura va a elevarse. Entonces, vamos a poner una palabra clave para entender el tipo de conflicto. Las temperaturas que van hasta 37.2 grados son por carencia. Son por carencia. Hasta 37. Están en la página número 9. Ahí vean el diagrama para que lo relacionen, ¿ok? ¿Sí están ahí todos? Sí. Es un cuadrito pequeñito que está ahí en la esquinita. Miren acá. Hasta 37.2 es por carencia. Ahora, cuando es un conflicto de agresión o mecanismo de defensa, que ahorita lo van a comprender, es hasta 38.4. Ahorita lo van a comprender. Agresión
o mecanismos de defensa. Los conflictos de movimiento, los movimientos bloqueados, son hasta 39.5. Miren aquí, 39.5 movimientos bloqueados. Y aquí, que es una temperatura que puede llegar hasta 43 grados centígrados, se llaman conflictos territoriales. Pues cada vez que una persona hace un conflicto, yo les voy a poner mi caso, hace exactamente un mes, antes de ir a Miami, un miércoles, en la tarde, me empieza a sentirme mal y empiezo a tener fiebre, ¿verdad? La fiebre me marcaba 39 grados centígrados. A ver, ¿qué dirían? ¿Qué tipo de conflicto es? No, 39 grados centígrados. Y ahí estaba con la fiebre, y fiebre, y fiebre, y fiebre. Y bueno, sabía que estaba en una post-conflicto, ¿qué? Y es que un día antes, hace un año exactamente, me fracturé el pie. Y así el cuerpo, así, exacto, un año después. Como esa vez también fui a Miami, me fracturé y entonces tenía que dar curso, mucha gente que había llegado de muchas partes del mundo, y entonces dije, no, pues así voy a ir fracturado, y fui a dar la clase con una fractura. ¿Verdad? Y no me dio tiempo de digerirlo, sino decir, me puse en modo así óptimo, y dije, no, a lo que voy. Y ahí estuve en clase con una silla, así, ¿verdad? Dando la clase, y la gente ni se daba cuenta que yo estaba fracturado, ¿verdad? Y yo así, aquí, allá, y me movía y le hacía así, y daba clase, y le hacía así. Total que estuve una semana completa, recién operado, porque tengo una placa acá, ¿verdad? En esa experiencia. ¿Verdad? Y no me dio tiempo asimilarlo, digerirlo. Y el cuerpo dice, muchachito, todos los conflictos que se acumulan, algún día tienen que, sobre todo el día que nos pasó, que se llama el síndrome del aniversario. Todos los conflictos que se viven, que no se digieren, algún día se tendrán que digerir, sobre todo cuando es el síndrome del aniversario. Ese día que nos pasó, decimos, por ejemplo, alguien que tiene hay gente que tiene un duelo y por alguna razón dicen, encárgate de resolver lo de la caja, lo del entierro, y esa persona, en lugar de estar llorando, pues se va a buscar todo, a gestionar todo, y no le da tiempo a llorar, ¿verdad? Porque hay que atender a la gente y acá. Y bueno, ya pasó el proceso y no hizo el movimiento. Viene el otro año y se dicen, este día murió papá o murió mamá. Y se activa otra vez el conflicto para decir, bueno, es la hora de volverlo a digerir. Es que no me doy tiempo. Bueno, y nos vemos el otro año. Y nos vemos el otro año. Y se olvida y después se vuelve un síntoma que se presenta solamente. ¿Cómo? Con calentura. Porque la calentura o la fiebre es el reset biológico para drenar de forma biológica lo que uno no pudo drenar. Y la técnica básica para eliminar la fiebre es drenar la emoción. Entonces yo estaba ya 2 días y bueno, le llamé a la doctora Hortensia, que vive muy cercana. Doc, ¿qué onda? Va? Y ahí estábamos ahí gestionando y dije, a ver. ¿Para qué ya me estoy tardando mucho? Y llamé a mis amigos y dije, a ver, me pasó esto y les voy a contar todo lo que viví. Y 1 hora y media estuve, mira, sentí esto, sentí aquello. Pasa esa 1 hora y media, adiós fiebre. Claro, me encontré el par, me salió la salmonela, que son cosas difíciles de digerir. Entonces, cada vez que ustedes quieran bajar una fiebre, solo necesitan preguntar algo.
¿Cuáles son las sensaciones negadas? Aquí pueden poner una frase. Para bajar una fiebre es preguntar la sensación que se está negando o no se ha digerido. Y ustedes van a ver que después de hacer ese drenaje, en 10 minutos, 15 minutos, se desactiva. Del tamaño, la duración de la fiebre es proporcional a la duración conflictiva. Miren, les voy a explicar por qué. Todos en nuestro cuerpo, bueno, para activarla, para que se haga fiebre, tiene que liberarse una sustancia que se llama interleucina 2, que es el pirógeno más famoso. Y tiene que liberar prostaglandina, sobre todo la E. Si esta sustancia yo se las inyecto a un ratón o a un conejo, le va a dar calentura, porque eso activa. Entonces, estas sustancias se liberan en la posconflictolisis, por eso da calentura. Pero la clave de estas sustancias es llamar a una célula maestra que se llama macrófago. Bueno, este macrófago se llama macrófago porque fagocita, es decir, come. Entonces ese macrófago, cuando hay un conflicto, es llamado y se dice, vente. Y él llega y dice, ¿qué onda? ¿Qué hay que comerse? Esto. Y empieza a comerse. Por ejemplo, una astilla. Si ustedes se colocan una astilla, llega el macrófago y empieza a tratar de comerse la astilla. ¿Ya? Y se hace pus, ¿sí o no? Pero la basura en nuestro cuerpo se come y este macrófago lo lleva a los ganglios linfáticos. Y les dicen, miren lo que encontré. Estos ganglios dicen, ¿qué es? Y se hacen memorias inmunológicas. Es un sistema como de reciclaje, donde la basura se analiza, de dónde es, de dónde viene, de qué fue. Y ese sistema maestro inmunológico hace memorias de todo lo que vivimos. ¿No? De todo. No hay basura que no pueda analizarse en nuestro cuerpo, desde el día en que nacemos. Y esos macrófagos dicen, bueno, este es el virus de la varicela. Ah, ya lo conocemos, bienvenido. Te dejamos actuar para que hagas que el niño pueda evolucionar. ¿Y este qué es? Ah, pues tal vez esto y esto. Entonces tienen que analizar a todo para gestionar cómo responder. Si es una cosa que hay que drenar, el macrófago se activa y produce interleucinas y se hace calentura, y también la misma calentura hace que nuestros macrófagos saquen toda la basura. Imagínate que tú haces un conflicto, como una casa, compras una pizza y dices, ay, me sobró un pedazo. Bueno, mañana lo echas abajo de la mesa. Y vas echando cosas abajo de la mesa. Y de pronto pasa el tiempo y tú dices, como que aquí huele a qué, algo mal. Bueno, nuestro macrófago es el que diariamente dice, ¿hay algo que eliminar? No, pero huele feo. Hay unas infecciones como la brucela que tienen como característica elevar los macrófagos, y la brucela se caracteriza por grandes fiebres. Y por eso a la brucela se le llama la revisión de la vida. Cuando alguien acumula muchos conflictos que van a impedir su movimiento, va a venir la brucelosis, y curiosamente la brucelosis debuta con un dolor lumbar general. Les decía ayer con Neymar, que la región lumbar es el eje de todo el movimiento, ¿eh? Y ahí se da todo el movimiento de la vida. Si está bien ese lugar, podemos caminar, mover los manos. Si se enferma, ¡ay! Bueno, entonces la fiebre tiene ese sentido. Drenar el conflicto. La estrategia para la fiebre, cualquier persona que ustedes vean con fiebre, hagan igual. ¿Cuál es la sensación? Pero aquí agreguen una palabra nueva, negada. Negada. No la sensación primordial, sino la sensación ¿qué?
Que está en negación, porque obviamente esa persona la ha negado. O sea, no la puede decir porque es difícil, es indecible, es dolorosa. ¿No? Todas nuestras sensaciones negadas. Por eso en la televisión decían, cuéntaselo a quien más confianza, ¿qué? Cuéntalo. Cualquier cosa que tú vivas, cuéntala. Si viviste algo, sobre todo medio raro, cuéntalo. Oye, fíjate que fui a Tijuana y lo que se vive en Tijuana, se queda en Tijuana. No, eso se aplica a Las Vegas, ¿sí o no? Bueno, si hiciste cosas allá, cuéntalas a alguien. A quien más confianza le tengas, pero cuéntalo porque algún día eso se tendrá que digerir. Y eso hace que el niño, cuando los padres están... El problema de los niños que sufren mucho de fiebre es que son el espejo de sus padres. Y los padres, porque el niño recibió la vida, la única forma del niño de agradecer ese gran amor es hacer afinidad con sus papás. Entonces, los padres se enojan, el niño hace calentura. Los padres se guardan cosas, el niño hace fiebre. Entonces, niños con fiebre. El problema no es el niño, son los papás que están guardándose la información. Bueno, entonces, ¿hacemos bien el protocolo ahí a un ladito de la fiebre? Sí. Sería, punto número 1, preguntar la sensación negada. ¿Cuál es la sensación negada? Ya saben que son una listita. Número 2, ¿cuál es el instante? Número 3, ¿cuál es el holograma? El holograma siempre nos va a dar el contexto del conflicto. Número 4, ¿cuál es el microbio que soporta la información? Número 6, perdón, 5. 5. Ajustar la información. ¿Qué significaría ajustar? Ajustarla. Miren, en el caso de los bebés, como están bien chiquitos, llegan de 3 años, 4 años con fiebre. Ellos no vamos a decir, a ver, me siento triste, me siento triste. No, ajustarlo sería, mire señora, señor, lo que acabo de encontrar en su bebé es que el bebé se siente triste, ¿ok? Dese la oportunidad de escuchar eso. Y los padres, ok. Y ya eso es ajustarlo. O sea que en la fiebre sí hay que ajustarlo. Si eres un poco de niño adulto, decirlo. Por ejemplo, hay un niño que se llama Caleb, hijo de una terapeuta. Él lo atendí desde chiquito, ¿sabes? Él cuando se enferma dice, los imanes, quiero los imanes, ¿no? Cuando tiene problemas en la escuela, que no le va bien en una materia, dice, llévame a los imanes. Y es así, y después de eso, le va bien, dice, ya me fue bien. Luego vengo, por otra materia que me haga falta. Y es bien chistoso. Pero ese niño no podía hacer del baño y le daba calentura. Le daban estreñimientos de 7 días casi. Y con fiebre, ¿eh? Y fiebre. Entonces estaba chiquito, como de 7 años. Entonces lo acostaba, le preguntaba la sensación negada y salía abandono. ¿De quién? De mamá. Y le decía, a ver, Caledi, me siento abandonado por mi madre. Me siento abandonado por mi madre. ¿No? Me siento abandonado por mi madre. Y ya. O sea, lo decía muy curioso. Se escuchaba tan así, tan tiernito, ¿verdad? Y la mamá sí se quedaba. Y se ponía a llorar. Resulta que por ahí había conflictos entre la pareja y estaban ya como queriendo separarse. Bueno, pero no entremos en detalles. ¿Qué? Ajustar. Hasta o superajustar. Ajustar o ¿de qué va a depender ir a la superajuste? Exacto, ¿eh? O superajustar.
hasta que la masa conflictual esté por debajo del umbral mínimo, o lo ideal sería llevarla ¿a qué? No siempre hay que llevarlo a cero. Hay que al preguntarle al cuerpo si hay que bajarlo a cero o solamente por debajo de qué. Porque no todos tenemos el mismo procesamiento ante una situación. Algunos requieren poco a poco, otros sí son duros, ¿verdad? Muy bien. Ese sería el protocolo para la fiebre. Y en verdad es muy efectivo, muy interesante, y yo les podría decir de muchos casos. Bueno, ok. Entonces, respondiendo a la pregunta, las calenturas o las fiebres, la intensidad de la fiebre no tiene que ver mucho con la intensidad del conflicto, con el tipo de conflicto. O sea, depende del tipo de conflicto, la fiebre va a tener ciertos grados de temperatura. La duración de la fiebre sí tiene que ver mucho con la intensidad del conflicto. Si fue un conflicto que duró una semana, es probable que la fiebre dure 3 días. Si el conflicto se vivió un mes, la fiebre durará la mitad del tiempo que duró el ¿qué? Conflicto. Bueno, yo me puse los pares, pero necesitaba hablarlo porque necesitamos, cuando uno habla se escucha a sí mismo y ocupa uno a la persona como una referencia para sentir que uno fue escuchado. O sea, uno no puede ponerse con la pared, oye, fíjate que me pasa esto, ¿no? Somos humanos. Necesitamos a alguien que... También puede ser en conflictos, problemas familiares. Sí, cualquiera. ¿Suceda esto? Sí, claro. Que estás viendo una situación en una actitud que te está afectando, te lo callas y llega un entendimiento. Sí, obviamente. A ver, ¿van a hacer una pregunta? Sí, en este síndrome de fiebre. ¿En este fiebre? Sí. Nada más, cuando hay una negación del conflicto, nada ¿Cuál? más es fiebre, no hay otro síntoma, otra. Bueno, la fiebre, su compañero pregunta si no hay otras sensaciones cuando se hace negación. Sí. Sin embargo, para la fiebre, el protocolo básico es sacar la sensación negada o acumulada. ¿Ok? Para ajustar a un bebé. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer cómo se puede tratar a alguien que por alguna razón o no tiene piernas o es un bebé tan pequeñito que al hacer el rastreo estás ahí en conflicto, y entonces vamos a usar 3 métodos, ¿ok? El primer método se llama el método de antena. Como su nombre lo dice, las antenas solo son personas que nos van a ayudar a percibir esa información, y lo que salga de eso, o los imanes que salgan, los vamos a poner en la persona que tiene el conflicto, no en la antena, ¿verdad? Entonces, para hacer antenas, yo les escribí un poquito de esto en el manual. Miren, aquí vamos, a ver, 9. Dice ahí sintaxis y comandos, luego aquí viene una frase que se llama actitud de receptividad. La actitud de receptividad es lo que vamos a hacer en las antenas. Y entonces dice tocar, señalar, utilizar el cuerpo para delimitar, acotar. ¿Sí? Entonces, miren, en una antena, a ver, ¿quién quiere pasar? Usted. Bueno, pero va a ser para hacer antena. ¿Quieres? Sí. Bueno, vamos a utilizar a él como antena para rastrearla a usted, ¿le parece?
Las antenas nos sirven para rastrear niños, plantas, personas, lugares, animales. Costado. Entonces solamente utilizando mi estructura corporal a través de la mano, ¿verdad? Nosotros podemos decir así con la mano, voy a rastrearla a ella a través de él. Fíjense ese proceso de decir, voy a rastrearla a ella a través de él, eso ya es colocarse en un estado de receptividad. Por ejemplo, a veces hay plantitas y dices, quiero rastrear esta. Con la mano haces esto. Entonces con la mano delimitas, ¿sí? Utilizas el cuerpo para acotar, delimitar. De aquí para allá, voy a medir las unidades Bobis de este grupo. Okay, vamos a utilizarlo como antena. 1000, 2000, 3000, 4000. 4000 unidades Bobis. Ahora, de aquí para allá voy a medir las unidades Bobis de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Es decir, que de este lado están más neutros y de este lado están más desconectados. Por favor, véanse entre todos, los de acá. Véanse. Ok. Miren, cuando vemos a alguien, siempre nuestro inconsciente dice, ¿no será un agresor sexual? Ahora, los que están aún entre ustedes, díganse su nombre, así. Díganse, yo vengo de tal lugar, vengo a aprender. Digan, todo lo que percibas de mí no tiene que ver conmigo. Digan eso, todo lo que perciban de mí no tiene que ver conmigo, tiene que ver con tu historia. Bueno, ok, bueno, eso ya clarifica, ¿verdad?, quiénes son, porque si no conocemos a alguien estamos así. Y decimos, ay, esa persona se ve muy así. Pero ya después decimos, ay, mira, se veía rara, pero no es rara. Es buena onda. Ok, vamos a ver cuánto subió. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Se fueron a 7000. Miren, bueno, entonces lo que les quiero decir es que usando la mano pueden delimitar. Ahora vamos a medir las unidades Bobis de este salón. ¿Okay? Vamos a medir las unidades Bobis de este salón. Entonces con la mano digo, de este salón. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Tienes 7000. Entonces, tenemos que esté un poquito más que a 8500 para que sea un buen lugar de aprendizaje. Ok. Perdón, ¿te sigue contestando entre consciente y intuitivo? Claro. Sí, eso es de ley. Ahora, entonces, con la mano, nosotros delimitamos, decimos, quiero medir a este niño, voy a medirla a ella. Entonces, al hacer esto, simplemente a él lo utilizo como antena. Vamos a buscar en ella, vamos a hacer un protocolo sencillo para, ¿le pasa algo? ¿Algún síntoma? Sí, me duelen las caderas. ¿Le duelen las caderas? ¿Desde hace qué tiempo? Hace algo. 3 años. Como hace 3 años. ¿Ok? ¿Algo más? Nada más. Voy a preguntar cuál es la sensación clave de esa experiencia. Entonces, imagínate que eso fuera un bebé y entonces dice, a ver, ¿qué le pasa a su bebé? Ah, ok, déjeme rastrearlo. Y le pides a una persona, puede ser el familiar, tus ayudantes o cualquier persona. No necesitas no ser familiar. Abandono, agresión, vacío, soledad, frustración, impotencia. Impotencia. ¿Ok? Vamos a ver qué porcentaje. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vamos a ver su umbral. 10, 20, 30. 30%.
Vamos a ver qué instante fue. ¿Cuántos años tiene? 59. De hoy a 59, 59 a 50, 50 a 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 años de edad. Enero, febrero, marzo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 de marzo a los 46 años de edad. Me siento impotente. Ok, vamos a ver el holograma para ver el contexto en el que fue la situación. Holograma 1, holograma 2, holograma 3. He fallado, me siento desvalorizada. Es he fallado. ¿Ok? He fallado. Bueno, ya tengo ahí. Ahora, ese se llama escenario energético. Ahora voy a buscar el ¿qué? El microbio. Ahora, para trabajar, hablando de las sensaciones negadas, para trabajar la fiebre es sensación negada, pero también para trabajar el dolor. También para trabajar el dolor. Entonces, como ella me dice que tiene dolor, voy a preguntar si hay una sensación ¿qué? Voy a ver. ¿Hay sensación negada? Sí. Abandono, agresión, vacío, soledad, frustración. Su sensación negada es que no ha dicho de qué se siente frustrada. ¿Verdad? Bueno. Entonces ya tenemos el holograma, ya tenemos la sensación negada. Y ahora voy a buscar el microbio que soporta la ¿qué? ¿Es bacteria? No. ¿Es virus? Sí. ¿ADN? No. ARN. Un virus ARN. Y busco el virus ARN en la página número 30. Rabia, influenza, coxsackia, aftosa, rubiola, VIH, pleuritis, sarampión, catarro, nilo, dengue, encefalitis, rotavirus, Newcastle, Guillain-Barré, dengue hemorrágico, enterovirus, meningitis, coronavirus, Norwal, HTLV, hepatitis, polio, HTLV4, VIH2, ébola, Zika, virus del Zika. ¿Okay? Ahora que el virus del Zika está de moda, pensamos que es un virus nuevo. No. A nivel de la virología, el virus del Zika existe desde hace ¿eh? Solo que se puso de moda. Entonces le marca el virus del Zika. ¿Hay microbio asociado? Sí. ¿Bacteria asociada? No. ¿Virus asociado? Sí. ¿Hay otro virus asociado? ADN, no. ARN. ARN. Rabia, influenza, coxsackia, aftosa, rubiola, VIH, pleuritis viral, sarampión, catarro común, virus del Nilo, del dengue, encefalitis, sinusitis, rotavirus, Newcastle, Guillain-Barré, dengue hemorrágico, enterovirus, meningitis viral, coronavirus, HTLV, Norwal, HTLV2, parotiditis, polio. Polio. 2. El de la polio y el del Zika. El par de la polio es ciático y el del Zika, costal anterior con colon descendente. Sí, y entonces lo que haría yo sería agarrar los imanes y ponérselos a ella, ¿sí? No a la antena. Una antena solo sirve como antena. No vamos a poner ningún para acá. Diga la frase, me siento impotente. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahí está. ¿Okay? Bien, ahora diga, vamos a ver cuánto bajó. 100, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20, 10. Se fue hasta 10, pero queda un pelito. Ahora diga usted, ¿de qué se siente impotente? ¿De qué? Sí, diga, me siento impotente, ¿de qué? Me siento impotente porque no pude hacer nada por defender mi trabajo. Eso, así dígalo. Dígalo. Otra vez. Me siento impotente porque no pude hacer nada para defender mi trabajo. Otra vez. Me siento impotente porque no pude hacer nada para defender mi trabajo. Ahí está. Listo. Y ahora la negada, porque nadie ha escuchado esa frase. Diga, y me siento frustrada. Y me siento frustrada. Otra vez. Me siento frustrada. Otra vez. Y me siento frustrada. Ahí está. Listo. ¿Cómo ya se dijo de las frases, vamos a ver cuánto, ¿ok? 100, 90, 80, 70, 50, 40, 10,
30, 20, 10, 0. 0. Listo. Ahora vamos a impregnarle los pares. Lo voy a hacer vía antena. Sería el virus, el par, ¿qué? Del Zika. Costal anterior, ¿con qué? ¿Qué hay que preguntar en bioenergética con los pares? Potencia, ¿qué más? Tiempo. 1000, 2000, 3000, 4000. 4000 Gauss, 5, 10, 15, 20. 20 minutos. Entonces diría yo, impactar. Así digo, cuando puedo meter los pares así, o los pares desde acá. Y yo digo, impactar, costal anterior, con colon descendente, 4000 Gauss, 20 minutos. Cuando se dé la orden, márcame. Ese es el comando. ¿Ya? ¿Otra vez? Impactar, y dicen el par, el tiempo y el gausaje. Ahorita estoy haciendo bioenergética pura, ¿eh? ¿Por qué bioenergética pura? Porque solo información, solo información. Entonces, se dice impactar, el par, el gausaje y el ¿qué? Cuando esté dada la orden, márcame con un acortamiento. Okay. Costal anterior, colon descendente, 4000 Gauss, 20 minutos. Listo, ya se cortó. Y el otro sería el de la polio, ciático, ciático. Vamos a ver cuántos Gauss. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Este es de 5000 Gauss. Y el tiempo sería 5, 10, 15, 20. 20 minutos. Ahora, no hay que exagerar también con el tiempo, ¿eh? Pero bueno, hay que preguntarlo para que sea una sintaxis específica. Ciático, ciático, 5000 Gauss, 20 minutos. Listo, ya está. Y listo, ya estaría terminada la terapia. Ok, bueno, gracias. Él funcionó como una antena y le hicimos tratamiento bioenergético a ella. ¿El costal anterior es? Sí, costal anterior. Ese es las costillas, costal anterior con descendente. Puede ser acá o acá, ustedes buscan cuál. Listo, a ver, ¿cómo se siente? Siento pesado. ¿Qué más? Ahorita que dijo todo esto, ¿qué sintió? Como que me queda una sensación así, como de vacío. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar que pasen esos 20 minutos y ya vemos cómo se hace el proceso, ¿ok? Muy bien. Van a hacer unas preguntas, a ver allá. Yo bien, gracias. Yo no me anclo a las terapias, ¿eh? Acuérdense, uno es un terapeuta y el trabajo de un terapeuta frente a un paciente es 20 y el paciente 80. Esa es la proporción bioenergética saludable. Yo solo participo en el 20%, el cuerpo el 80%. Si usted lo hace al revés y el 80% usted y 20% el paciente, se va a sentir mal. Entonces, métanse ese comando y digan, bueno, yo voy a trabajar como un intermediario nada más. Usted se encarga de todo. A ver, van a hacer otra pregunta acá. Sí, ¿qué tantas veces puede ser antena una persona? No importa. El tiempo que se deje, ¿verdad? Este es lo mismo a distancia. ¿Qué tiempo puede ser un Veces al día, algo así, pues, porque nos decían de que te debilitaba. Pero quién, no se enganchen. Para que yo utilice una antena, solo somos el 20% nosotros y el 80% es el paciente. Porque si se ponen aquí 80, puede suceder otras cosas. Esa es la característica de una antena o de un intermediario. Allá van a hacer una pregunta hasta atrás. Cuando es antena, Cuando es antena, le ponen el tiempo. ajá. La persona que se está curando, por decirlo algo, 20 minutos, se tiene que esperar o se tiene que poner de cierta manera a esperar o acostarse, lo que sea. Bueno, sería, ¿Pasan esos 20 minutos?
Claro. Simplemente usted termina ya y lo deja. Las antenas son cuando traen a un bebé o que traen a una persona en una silla de ruedas y que trae esclerosis y entonces subirlo. Entonces ahí está nuestro paciente. Entonces yo termino de hacer la antena y agarro los imanes y le pongo el ciático aquí, le pongo los imanes físicos, ¿verdad? Si lo hago por vía energética, ahí está mi paciente. Digo, ahí quédate un ratito mientras se está impregnando esta información. Los 20 minutos, sí. Bueno, ese es el primer método, la antena. ¿Okay? Segundo método, la terapia a distancia frecuencial. ¿Sí? Entonces aquí, método frecuencial. Me dicen cuando sean las 11, ¿ok? Porque ayer me regañaron que no respeté el horario. Entonces, cuando sean las 11 terminamos. Es que a veces se me va la onda, perdón. Me emociono mucho y cuando me veo ya son las 4. Un día en España ya eran las 4:30 de la tarde y yo ahí. Pero la gente está... Y dicen, oye, ya son las 4. ¡Ah! Perdónenme, ¿va? Discúlpeme, no sé, no es intencional que quiera ahí No, se me pasa. Por eso avíseme, 11 de la mañana. Miguel, ¿no podría tener otro virus asociado? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No podría haber habido otro virus más asociado? Ya pregunté y me marca esos dos. Sí, pregunté, ¿cuál es el par que soporta la información? ¿Cuál es el virus asociado a este? ¿Hay algún otro más? Dice ya. Ah, ok. Sí. ¿Otra pregunta? ¿No? Esto de modo es como lo hiciéramos para atacar. Sí. El método antena puede servir para ustedes mismos. Le dicen a un familiar o a algún amigo, ¿te acuestas? Déjame rastrear mis pares a través de ti. Mi sensación, mi conflicto. Ya que lo encuentras, lo anotas, tú te acuestas y te pones tus imanes. ¿Verdad? Ese es el método de antena. O una plantita, o un conejito. Había una coneja que yo tenía que se llamaba Galleta, y ya un día estaba así. Y dije, pobrecita. Entonces se rastrea y se le manda el comando con bioenergética, porque imagínense que la coneja ahí con los pares. El primer animal que yo traté fue en Tapachula, que fue una tortuga. Una familia me invitó a Tapachula y le cuento ahorita de otra tortuga, porque hay una alumna que tengo en Bonaire, ahí en las Antillas, y ella pertenece a una sociedad de conservación, y bueno, había una tortuga muy enferma y casi todo el instituto estaba encargándose de eso, ¿no? Y le dijeron, oye, tú que vas a los imanes, ponle ahí. Y le puso los imanes, hizo un mapa de las patitas y preguntó dónde pongo el negativo, que en la pata, que en la cola. Y sí tiene fotos, ahorita se la enseño de la tortuga así con los imanes, así estaba. Y se recuperó, ¿verdad? Y entonces la organización le dio así como un reconocimiento y lo publicó en el Face. Le buscó su sensación, su microbio y todo eso. Entonces esa tortuga que les digo que yo vi, era una tortuga que estaba ya así muy enconchada y ya no quería comer y ya con esa familia tenía 10 años, pues esas tortugas viven y les preocupaba mucho, ¿no? Entonces la rastreé a través de una antena y fuimos colocándole los imanes, le poníamos a ver cabeza, no, muévele, hasta que se acortaba, ya ahí fuimos descubriendo, ¿sabes? Lo impactamos y ahí sí fue sorprendente porque a los 10 minutos saca las patitas y la señora, ya revivió, dice, y fue el primer animalito que traté hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, En el método de antena, en el método de antena, ¿cómo precisas ¿cómo precisas? la vinculación al sujeto, a la persona o zona o lugar que quieras tratar? ¿Cómo precisas esa vinculación? Pues, ¿cómo la determinas? Que está hecha. Yo me pongo en método de Common Statement, o sea, de qué es,
Y así es, ¿no? Por eso les decía ayer que cuando trabajen, no trabajen de, ¿será que está conectada? O sea, trabaje con el mínimo de duda y entonces les pongo una frase aquí abajo. Miren, dice, colocarse en un estado de... Ay, no está. Página número 39. Colocarse en un estado de conciencia de recursos. Y la frase es, como si. Un estado como si. Es, ¿cómo sabes que eres rico? ¿Será que sí mi dinero está guardado? ¿Será que sí tengo el dinero? No, ponte como si. ¿Ah? Como si. Como si fuera, ¿va? Tú simula estar un como si diríamos, a ver, ¿será realmente que sí soy feliz? Y estamos ahí preguntándonos, no, ponte como si. Sí, yo le entiendo, y eso yo lo pasé 8 años en mi mente, estuve, todos mis días, mis terapias eran, ¿será que sí lo hice bien? Y la agenda llena, ¿verdad?, de pacientes. Y luego llegaban y se iban, no volvían, y dije, híjoles, creo que se murió. Y al año ya venían otra vez. Digo, oiga, ¿por qué no me avisó? Ah, es que me sentí bien y ya no vine. Y todo un año ahí. ¿Verdad? Y yo le entiendo. Entonces esto va más allá de la fe. No, la fe... No entra en la fe. Es la certeza de que sucede. Bueno, yo no le puedo decir... A ver, Michael Phelps, cuando él sí tiene fe de que va a ganar, ¿sí o no? Pero su fe no se basa en algo ciego, sino él entrena. Él entrena, se prepara. Nosotros estudiamos, practicamos, nos entrenamos. No es de, te vas a curar. No, a ver, ¿qué? Entrenar. Michael Phelps entrena diario, se hace una condición, se pone en un estado mental óptimo, ¿verdad? Y cuando él dice, vamos, él, ¡fua! ¿verdad? Y ahí va. Y va ajustando todo lo que va desarrollándose, ¿no? Tiene fe, claro que sí, ¿sí o no debe tener fe? Sí, pero no nada más es fe, es una condición y una conciencia de recursos. Una preparación, por eso el bioenergético se prepara, o sea, practica y hay que practicarlo. Tal vez la primera vez no le salga bien, la segunda mejor, la tercera, la cuarta. Yo no puedo decir esto porque duermo con el par biomagnético, sueño con el par biomagnético. Todo el tiempo es el par. Es más, hasta en un avión, llego, me pongo mis audífonos, y de pronto, cuando voy solo, ¿usted qué se dedica? Y yo, soy arquitecto. Ah, yo también. Y yo, ¿y en qué estudiaste? Digo, en la UNAM. Yo también. ¿Conoces a tal maestro? Dije, no, mira, la verdad, soy biomagnetista. ¿Y qué es eso? Dije, bueno, Miguel, no te puedes escapar. Digo, mira, los imanes hacen esto. ¿Me puedes hacer una terapia? Y yo, está bien, genial. Todo el tiempo ahí. ¿Ya? Va uno en el camión, va todo el tiempo. Ya no te puedes escapar. ¿Ya? Vas a una comida y, doctor, no es por molestarlo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál será el par para esto? Yo, tal. Ahí estoy con los alumnos y estamos ahí en la playa, por ejemplo. Oiga, doc, una preguntita nada más. Venga, digo, venga. Usted pregunte, digo. Ya ves, ¿para qué te andas metiendo en esto? Bueno, pero no me causa estrés, o sea, no... ¿Eh? ¿Hay crisis curativa? ¿Qué es la crisis curativa? Una reacción. ¿Cuál? Algunas personas salen granitos en la piel, algunas... Yo creo que las crisis curativas son todos aquellos fenómenos que la gente no comprende y que le pone ese nombre para poder decir, ay, no sé qué es. Yo les sugiero que cuando alguien tenga una crisis curativa, lo rastree otra vez. ¿Qué es? Porque a veces uno dice, oye, me duele la cabeza. Fue crisis curativa, pero en el fondo es, ¿quién sabe qué sea? O la gente no sabe. Por eso me gusta mucho describir el fenómeno biológico,
porque van a entender qué pasa en la posconflictolisis, qué pasa en la epicrisis, qué pasa en la otra fase. Y así vamos diciendo, es que entraste en miedo, es que entraste en esto. Cuando él le diga, oye, me dolió la cabeza. Ok, espérame, déjame rastrearte. ¿Cuál es la sensación que está soportando ese dolor? ¿Cuál es el par? Y lo impacta. Aquí nosotros ya no nos quedamos sin hacer nada, hacemos algo. Y le decimos, mira, es que te marca esto. Y la gente dice, sí es cierto. Bueno, vámonos al método frecuencial, ¿ok? ¿Qué es el método frecuencial? Bueno, miren, la terapia a distancia ha tenido muchas evoluciones. La primera vez que yo escuché de una terapia a distancia, claro, fue con el Dr. Goiz. Él, para hacer un método a distancia, le pide a la persona que esté aquí pensar en la persona a tratar y tiene que estar pensando mientras tú estás rastreando, ¿ok? Es casi un método de antena. El problema de estar pensando en otra persona es que esa persona no puede mantener su estado mental todo el tiempo, sino el asunto de nuestra mente es que divaga, ¿verdad? Al menos que entrenemos la mente, ¿verdad? Entonces piensa en su abuelita, piensa en su tía, y los que hacen bioenergética, como divagan tanto, cuando hacen un rastreo encuentran 50 pares, pero esos 50 pares, unos eran de su mamá, de su papá, 3 de ti mismo, otros 20 de tu hijo, y porque estás así, ¿no? Por eso es muy importante decir comandos. Durante los siguientes 20 minutos me voy a dedicar a trabajar este paciente para buscar sus conflictos biológicos. Y el cerebro dice, 20 minutos. Y ya terminan esos 20 minutos y tu mente se va a otro lado. Pero si dices, durante los 20 días que vienen voy a estar con esta paciente, sueñas con él, sientes lo que siente él, porque no te desconectas. Entonces hay que decir, 9 de la noche, por favor, inconsciente, desconéctame de las terapias. ¿Sí? Y ya ni les hablan por WhatsApp. Hasta ellos mismos dicen, ¿le hablo? No, mejor no, porque está ocupado, está durmiendo. ¿Cómo hacer para desconectarte? Simplemente se dice así. ¿Sí? Te haces tu comando. Una vez que termine mis terapias, me desanclo y desconecto de la terapia. Si no, te vas a pasar arreglando todo el mundo. Bueno, y entonces conocí más adelante como dos. Después hicimos unos métodos para... Tuve unas alumnas que eran odontólogas y entrenadoras de natación, y sus hijas son unas chicas que estaban en el equipo de natación olímpico de nado sincronizado. Entonces me pidieron, como estaban en la luna de miel del biomagnetismo, y eso significa que estaban súper emocionadas, ¿verdad? Me dijeron, mis hijas tienen esto y ¿podrías ayudarles a hacer terapia? Digo, claro. Entonces les fui a dar terapia en la alberca. Entonces yo me metí a la alberca y ellas estaban ahí haciendo sus, se meten así, le hacen así. Y aumentaban los splits. Entonces ahí habíamos comprobado que el agua era como un método de conducción. Y hice la primera sesión en un tanque de agua a Culiacán, ¿ya? Me metí al tanque de agua y ahí hice unas técnicas y funcionó. Digo, mira, qué interesante. Pero imagínense andar en un tanque de agua. Y entonces, afortunadamente, viene un inglés que se llama Mark Glob, que es casi todo lo que les voy a enseñar. Y Mark Glob tenía un tratamiento donde él hacía el método frecuencial, pero en lugar de utilizar imanes, utilizaba unos diapasones grandes, de esos que suenan. Entonces tenía 7 diapasones, otros 4 más. Él trataba a alguien a distancia, preguntaba qué diapasón utilizar, y él combinaba, decía, ¿cuál de estos voy a utilizar? Que el 1, el 3 y el 5. Agarraba esos 3 diapasones y con otro diapasón los hacía sonar, y entonces con ese sonido
le pasaba los diapasones a las personas y se sentía tan bonito que él le llamaba a él método frecuencial. Él decía que esas frecuencias podían viajar a distancia y entonces lo que hacía era relajar a las personas a distancia. Entonces eso me interesó mucho. Adquirí su manual. Él estaba dando clases en SICA, en Coyoacán, en la Ciudad de México, y es ahí donde agarré ese sistema, que era un sistema de 11 pasos que enseñé durante 6 años en Chapingo, pero como eran tantos pasos que era moverlo el cuerpo, los alumnos en esos tiempos, hablo de hace 10 años, hablar a distancia era como, ay, ya va a empezar ese loco, ¿verdad? Porque había mucha resistencia, ¿me entienden? Ahora ya como que parece que todo es como mantequilla. La gente Pero antes era muy complejo, entonces enseñaba el método y entonces lo que hice fue simplificarlo al mínimo para que con un solo movimiento se hiciera el método frecuencial. En algún momento, en otra formación, les voy a enseñar el método frecuencial completo, ¿ok? Que son 11 pasos. Ahorita vamos a hacer el método frecuencial esencial, ¿verdad? Es muy sencillo. Vamos a utilizar el comando que es meter en qué, en circuito, y para eso voy a hacer un ejercicio con alumnos nuevos, pero eso va a ser después del café. Vámonos al café.